pertinentes. Muy buenos días, distinguidos miembros del Tribunal del OCE. En representación del apelante, nuestras pretensiones son las siguientes. Solicitamos que se revoque el acto de otorgamiento de la buena pro porque el adjudicatario no ha cumplido los requisitos de calificación. Y como segunda pretensión, que se realice el acto de otorgamiento a mi representada porque estamos en segundo lugar de prelación y debidamente calificados. Por los siguientes motivos. El colegiado debe conocer que estamos dentro de una licitación pública cuyo objeto de convocatoria, es decir, lo que quiere comprar la entidad, son bienes, como servidores tipo racks y equipo de backup. Para eso ha convocado una licitación con la modalidad de ejecución de llave en mano y necesita personal clave para poder poner en funcionamiento e instalación estos bienes que desea adquirir la entidad. Como puede ver el colegiado, se necesita un jefe de proyecto y dos especialistas, un técnico A y un técnico B, para que se pueda instalar los servidores, el software, el switch y todos los bienes que pide la entidad. Al ser llave en mano, se pide acreditar la experiencia del personal clave. El colegiado debe también conocer que como experiencia del personal clave, del jefe de proyecto, la entidad ha pedido que se acredite diplomados. Un diplomado en dirección de proyectos o certificación de PMP como su experiencia del personal clave, formación académica. Y también ha pedido que se acredite el título profesional o bachillerato en sistemas de computación o sistemas para el jefe de proyecto. Nuestro cuestionamiento va al jefe de proyecto. Mi representada considera que se debe descalificar la oferta del adjudicatario porque no ha acreditado correctamente su experiencia de personal clave, formación académica, en diplomado o certificación de PMP. ¿Por qué? Si el colegiado revisa el folio 57, con el cual pretende acreditar su formación académica del personal clave, del jefe de proyecto, el adjudicatario presenta este certificado, otorgado a Juliana Farr por una preparación para la certificación PMP. Supuestamente este certificado dice que se ha durado desde el 26 de mayo al 21 de julio del 2018, con 39 horas lectivas. Nosotros consideramos que este certificado es no idóneo, por incongruente. ¿Cuál es la incongruencia? El periodo supuestamente en el cual se dictó este diplomado contradice con la fecha de emisión del certificado. Como puede ver el colegiado, supuestamente el diplomado va desde el 26 de mayo, no dice qué año, hasta el 21 de julio del 2018. Sin embargo, fue emitido antes el certificado, 14 de julio del 2018. Con esa información contradictoria se tendría que el certificado habría sido emitido antes de que culmine el periodo de horas lectivas. Hay una contradicción entre el periodo y la fecha de emisión del certificado. Por lo tanto, es contradictorio este documento. Nosotros consideramos, y que el adjudicatario en su absolución dice, es un error de digitación que ya se aclara con una carta o un documento adicional que han presentado en su contestación. Sin embargo, nosotros consideramos que las ofertas deben ser claras y no necesitar aclaraciones. El hecho de presentar una aclaración en la contestación de apelación ya da la razón de que este documento necesita de documentos adicionales para poder ser una oferta clara y congruente. Por lo tanto, consideramos que existe esta contradicción y eso hace que este periodo de horas lectivas no sea válido y con ello el jefe de proyecto no cumple su experiencia del personal clave, formación académica en diplomados. Ahora bien, el OCE ya en la resolución 322-2019, la sala 3, señala que las ofertas deben ser congruentes. En este caso, este diplomado es contradictorio. También consideramos que sería un indicio de información inexacta porque es imposible que un diplomado haya sido emitido su certificado antes de que acabe las horas académicas. Ahora, el
adjudicatario señala que es un diplomado virtual y que por lo tanto acabó antes y por lo tanto ya su certificado de emisión sí estaría correcto. Pero en ninguna parte del documento dice que este diplomado que ha llevado el jefe de proyecto o la jefe de proyecto sea virtual. Simplemente dice 39 horas lectivas y durante un periodo. Asimismo, ese certificado es no idóneo porque ha sido emitido por un ingeniero especialista en sistemas, quien ha dado la capacitación, ha ejercido la docencia. Sin embargo, a la fecha en la cual se llevó el diplomado, este señor estaba no habilitado en el Colegio de Ingenieros. ¿Y qué dice la ley de ingenieros? Que para poder ejercer la docencia en temas de ingeniería se tiene que tener título profesional y estar habilitado. Por lo tanto, ese certificado es no idóneo. También cuestionamos que para los otros personales claves que van a instalar los bienes, se ha pedido su formación académica, técnicos o bachilleres, y que como formación académica también tenga certificados en backup y solución de backup. Consideramos que los certificados que ha presentado el adjudicatario en el folio 74 y 77 para acreditar la formación académica de capacitación es un documento no idóneo porque no cuenta con ninguna firma del emisor. En ese sentido, consideramos que debe ser descalificado el adjudicatario. Y un tercer cuestionamiento. El adjudicatario no ha pedido un documento oficial o no ha presentado un documento oficial del fabricante que acredite todos los componentes de software de la solución, como le exigen en el capítulo 3 de las bases integradas. Si revisamos el capítulo 3, en el numeral 5.2.8 se dice: todos los componentes de software de la solución ofertada deberán contar con licenciamiento. Y líneas abajo dice: el cumplimiento de este requerimiento, es decir, de que los software cuenten con licenciamiento, será garantizado con la presentación de documentación oficial del fabricante con referencia al presente proceso. Es decir, exige la presentación de ese documento que acredite que se cuente o que contarán con licenciamiento a nombre de ese plan y con la presentación del documento oficial. Sin embargo, el adjudicatario no ha presentado esos documentos en su oferta. Mi representada sí lo ha presentado y obran del folio 22 al 26. Ahora, el adjudicatario en su contestación dice: no, ese documento del 5.2.8 no se presenta en la oferta, sino se presenta a la firma del contrato. Pero en la firma del contrato tampoco está la exigencia de presentar ese documento, por lo tanto su argumento se cae. Ahora la entidad dice: no, eso va a ser al momento de la ejecución del contrato. Pero en ninguna parte del numeral 5.2.8 señala que eso se va a presentar a la ejecución del contrato. Por lo tanto, al no decirse en ninguna parte si es para la firma del contrato o a la ejecución del contrato, consideramos que ese documento debió presentarse junto al anexo 3, porque está en el capítulo 3 de las bases integradas. Cada postor debe ser diligente al momento de presentar su oferta y leer todas las partes de las bases, no solamente una parte sesgada de las bases. En el 5.2.8 dice claramente presentar la documentación oficial del fabricante. Ahora, el adjudicatario dice: eso lo debe presentar porque en líneas arriba dice el contratista, y como no somos contratistas, por lo tanto no debe ser presentado. Pero en el numeral 5.2.8 en ninguna parte dice que va a ser el contratista que va a presentar. Por lo tanto, consideramos que sí se debió presentar esa documentación oficial del fabricante. Consideramos, distinguidos miembros del tribunal, que por esos 3 puntos debe ser descalificado el adjudicatario. No ha presentado la documentación oficial del fabricante, sus certificados de capacitación de sus personales claves tienen información incongruente, tanto de su jefe de proyecto como de sus técnicos. Por lo tanto, no ha acreditado la experiencia del profesional en su variante formación académica o capacitación. Por eso debe ser descalificado el adjudicatario. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias también a usted. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra al representante del tercero administrado. También contará con 10 minutos para que realice el informe pertinente. Puede empezar.
Muy buenos días, señorita presidenta. Buenos días a los miembros del tribunal y a las partes presentes. En efecto, estamos acá para hacer el informe oral respecto a este proceso. Voy a permitir compartir unas diapositivas, por favor. ¿Me confirman si pueden ser visibles? Sí, lo estamos viendo. Ok. El adjudicatario en esta licitación pública es PMS Perú y el apelante Ayiti Perú SAC, conforme se ha señalado anteriormente. Respecto a la absolución del recurso de apelación, nuestra parte solicita lo siguiente. El postor apelante sustenta su petitorio en base a 13 supuestos incumplimientos incurridos por el adjudicatario. No se presentó el documento que acredite el licenciamiento a nombre de ese plan. Es un imposible jurídico presentar un licenciamiento a nombre de ese plan o a nombre de la entidad cuando aún todavía no se ha suscrito un contrato que me permita adquirir las licencias. No se presentó un documento idóneo sobre la información académica del jefe de proyecto y los certificados de software no están firmados por el fabricante. Vamos a iniciar con el primer punto, que sería el primer punto determinativo sobre el licenciamiento a nombre de ese plan. El numeral 5.2.8 de las consideraciones generales se ubica en el numeral 3.1 del capítulo 3, que no es parte de los documentos de presentación obligatoria según las bases. No incluye esta palabra documento de presentación obligatoria. El numeral 2.2.12 dice documentos para acreditar los requisitos de calificación. Incorporar en la oferta los documentos que acrediten requisitos de calificación que se detallen en el numeral 3.2 del capítulo 3 de la presente sección de las bases. El numeral 5.2.8 que vamos a dar lectura no es un documento para acreditar requisitos de calificación. De la ubicación del numeral 5.2.8 se entiende que la certificación de ese plan es para la fase de ejecución, es decir, cuando el postor adquiere la calidad de contratista luego de suscribir el contrato. Dice el 5.28, desde el numeral 5.26 dice el contratista se compromete a entregar toda la documentación relacionada con procedimientos de contingencia que sean aplicables. 5.27 dice, todos los componentes del hardware de la solución ofertada deberán ser nuevos sin uso. Todos los componentes del software de la solución ofertada deberán contar con un licenciamiento a nombre de ese plan y ser de la última versión estable liberada por el fabricante. Debemos entender, señorita presidenta, que en la etapa de selección existen varias partes. En primer lugar tenemos al postor, en segundo lugar tenemos al contratista y eso tiene una interpretación distinta. Cuando se refiere a contratista, significa que ya cumplió con un requisito esencial para tener ese nombre, que es haber suscrito el contrato. Hay que tener cuidado con la lectura de esos documentos. El contratista no es lo mismo que el postor. Sobre el licenciamiento a nombre de ese plan, la declaración jurada de componentes del software acompañado por la empresa Ayiti Perú en ningún momento dice que cuentan con la licencia, dice contarán con el licenciamiento. Igual la carta de Acronis no dice que cuenta con las licencias de plan todavía. ¿Por qué no puede contar? Porque no se ha suscrito el contrato, no tiene la calidad de contratista. Entonces, con la declaración jurada del componente del postor y con el documento de Acronis que ha acompañado al postor impugnante, no se da cumplimiento porque no se ha presentado la licencia a nombre de ese plan. Toda vez que la declaración jurada y carta del fabricante menciona la palabra contarán, es decir, a futuro, no lo cuentan. Si no cuentan, no cumplen con el 5.28. Entonces, si no cumplen con el 5.28, yo no puedo apelar un incumplimiento en base a un incumplimiento propio. Y eso hay que tener muy en cuenta. Respecto a sobre la certificación de capacitación del personal, dice el taller del 26 de mayo al 21 de julio del 2018, si no me equivoco, que ha sido suscrito en Lima 14 de julio del 2018. ¿Cuál es la incongruencia? ¿En qué está la incongruencia, señorita presidenta? Porque debemos presumir dos cosas. El documento ha sido emitido el 14 de julio del 2018 y ha sido suscrito por el ingeniero
que ha podido dejar los documentos suscritos para que recojan solamente las personas que acrediten haber terminado. Es decir, yo en mi calidad de docente puedo dejar los certificados listos con la indicación de que solamente se entregarán a la relación final de los participantes. No acredita ninguna incongruencia, podría ser un factor. Segundo factor que ya lo ha señalado el impugnante, haciendo referencia a nuestra absolución, que es un curso virtual y que si yo me conecto y tengo una plataforma abierta, yo puedo acabar el curso con mucho tiempo de anticipación. No necesariamente lo puedo hacer en el horario que me establece el dictador del curso, ¿no? Lo puedo hacer y, señor, ya cumplí con mis 36 horas, ustedes emítanme el certificado. Tengo el plazo para hacerlo entre mayo del 2018 y julio. No existe una incongruencia. La incongruencia se da cuando la documentación de la oferta contiene declaraciones que resultan excluyentes o contradictorias entre sí. El supuesto de información incongruente requiere que se contraste un documento con otro de la misma oferta donde ambos versan sobre algún requerimiento o información similar. En ese sentido, se ha cuestionado únicamente el certificado sin hacer mención del documento con el cual debería ser contrastado para determinar su incongruencia, pues de lo contrario el referido documento podría adolecer de un error de tipeo respecto a las fechas. Y como lo ha señalado ya la entidad en su informe legal o en su informe técnico, al presentar a la sala, esta contratación requiere de urgencia y por lo tanto existe en la etapa de la verificación posterior donde podrían verificar si ese documento contiene información inexacta o es un documento falso. Sobre el certificado de capacitación personal, la empresa capacitadora mediante carta de fecha 10 de julio del 2023 valía la certificación. Explica que desde el 14 al 21 de julio del 2018 la estudiante tuvo acceso a la plataforma de preguntas completando el curso el 14 de julio. ¿Qué es lo que nos detalla esta carta que el día de hoy estamos ingresando con firma legalizada ante notario público? Por lo tanto, es un documento que contiene fe notarial. ¿Qué es lo que nos dice esta carta, señorita magistrada? Que la jefa de proyectos entre el 14 y el 21 de julio, la estudiante tuvo acceso a la plataforma de preguntas completando el curso el 14 de julio. Por eso el certificado con la fecha que podría dubitar este tema, ¿no? Sin embargo, ya está aclarado. Sobre el certificado de capacitación personal, el capacitador ingeniero Masgo Dávila no se encuentra habilitado actualmente para el periodo 2023, sin embargo el postor apelante no ha presentado prueba que demuestre que no estuvo habilitado durante el periodo de 2018. La documentación anexada por el postor impugnante señala que no se encontraba habilitado al momento de emitirse o al momento de haberse hecho la captura de la pantalla. Debemos entender dos cosas por la habilitación, señorita Presidenta. La habilitación es la que se le da a todos los miembros del colegio profesional que han cumplido con el pago de sus cuotas respectivas. Por lo tanto, si no ha cumplido con su cuota de los 3 últimos meses, lo pone en la condición de inhabilitado, como es en el colegio de abogados de distintas ciudades. El hecho de que yo esté inhabilitado en el mes de septiembre no quiere decir que no haya estado habilitado el año anterior. No quiere decir, y no hay un documento de fecha cierta que nos diga lo contrario, que el día de la emisión del certificado o del día que hizo la capacitación se encontraba inhabilitado. Pero a mayor abundamiento, señorita Presidenta del Tribunal, la ley que complementa la ley 16053 establece que todo profesional que ejerza labores propias de ingeniería y docencia de la ingeniería, el certificado en PMP no es un curso de ingeniería de pre o posgrado, pues es un curso de gestión de proyectos, que bien podría haber sido firmado por un economista, por un contador o por otro profesional, porque no es un curso de ingeniería. El ingeniero debe estar habilitado para realizar labores en docencia de la ingeniería. ¿Cuál es la docencia de la ingeniería? Eso lo tendrá que determinar su despacho, pero finalmente la docencia de la ingeniería incluye cursos propios de ingeniería. El PMP no es un curso de ingeniería de pre y posgrado, pues es un curso de gestión de proyectos, señorita magistrada. Por lo tanto, la ley
la ley que complementa la ley 16053, que ha tomado como a bien el postor impugnante en señalarla, no es de aplicación para este proceso y no es de aplicación para este certificado. Sobre los certificados de software, los certificados de cuestión han sido emitidos por la empresa Acerve, empresa fabricante del equipo con planes de backup y en soluciones de backup, cumpliendo con el requisito según lo dispuesto en las bases por el especialista técnico C. El formato que han emitido, que dice el emisor que no cuenta con firma alguna, habría que revisar si es un documento electrónico en primer lugar, y si es un documento electrónico tiene que tener las seguridades electrónicas. Se ha solicitado formación académica de técnico y o bachiller y o título profesional en computación e informática o sistemas o tecnologías de la información o administrador electrónico afines. Certificado en el equipo appliance de backup y en la solución de backup. Eso es lo que se ha presentado. Y sobre la certificación de software, anticipándonos a la verificación posterior, se ha presentado la empresa fabricante Acerve mediante carta de fecha 11 de julio, valida las certificaciones que han sido presentadas en este proceso. Por lo tanto, se da el cumplimiento. Sobre los certificados de software, de igual forma, de considerarse la falta de firma como causal de descalificación, el postor apelante habría igualmente incumplido, pues los folios 38, 39 y 40 de su oferta presenta certificados sin firma del fabricante para el especialista técnico A. Las bases, al igual que para el técnico C, requirieron certificados del fabricante para el técnico A. En consecuencia, si nosotros hemos vulnerado, en teoría, lo señalado, el apelante también lo habría hecho a igual razón, igual derecho. Sobre la supuesta vulneración del artículo 47 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, el Comité de Selección o el órgano... Señor Castillo, su tiempo ya culminó. Por favor, le pido terminar su presentación. Sí, vamos a terminar la presentación porque ya está en extenso. Aclarado que no se incumplió con el artículo 47 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado. También está determinado que no se ha incumplido con la presentación de los documentos y con todo lo solicitado por el postor impugnante. El apelante sustenta su recurso de un supuesto incumplimiento que él mismo incumple. Por lo tanto, señorita magistrada, no tiene interés para obrar, pues él solo pretende dilatar la suscripción del contrato en perjuicio del adjudicatario y la finalidad pública de la entidad. El apelante alude a una supuesta vulneración de la norma sin dar mayor razonamiento ni fundamento, tan solo la simple mención de ello. Por lo tanto, no tiene interés legítimo para adjudicarse la buena pro, pues tan solo buscar una suerte de salvavidas o respaldo para asegurar la garantía frente a un recurso de apelación incongruente y sin sustento que debe ser declarado infundado. Gracias. Vamos a conceder el uso de la palabra ahora a los representantes de la entidad. Para tal efecto también contarán con 10 minutos para que realicen los informes pertinentes. Pueden empezar. Buenos días, señorita magistrada. Nosotros vamos a hacer el informe técnico y legal. Voy a hacer mención acerca del proceso de LP1 de CEPLAM. Partiendo desde el primer punto de la empresa apelante a razón de el numeral 5.28 de las bases integradas. A esto, en primer lugar, quisiera hacer énfasis que en las bases integradas se piden requisitos de admisión y calificación. El numeral 5.28, que está dentro de las especificaciones técnicas de las bases integradas, no han sido consideradas en ningún requisito para la admisión o para calificación de los postores. En ese sentido, la empresa apelante indica que el postor adjudicatario no habría cumplido con presentar los licenciamientos del software al nombre de CEPLAM, ¿no? Y nosotros, de acuerdo al informe técnico y al informe legal, tenemos bien a decir que estos documentos no se han pedido en las bases integradas. No son documentos que se exigen en el procedimiento. ¿Por qué? Porque son condiciones generales de la contratación. ¿Qué quiere decir? Son documentos que se presentan o que deben ser presentados por el contratista. Por ejemplo, acá voy a leer el texto completo. Dice el 5.28. Todos los documentos del software de la solución ofertada deberán contar con licenciamiento a nombre de CEPLAM y ser la última versión estable liberada por el fabricante.
Este documento, como ya lo hemos mencionado y como el comité lo ha considerado, son documentos para presentar en la ejecución. O sea, resulta imposible, incluso oneroso, pedirle a los postores que cumplan con este requisito cuando ni siquiera han sido adjudicados ni tienen contrato, ¿no? Normalmente se piden los licenciamientos a nombre de una entidad cuando ya han sido adjudicados y ya tienen contrato. Respecto a la formación académica del personal clave, el jefe de proyecto, la empresa apelante indica, ¿no? La formación académica que se pide en las bases integradas es: el jefe de proyecto deberá contar con un diplomado en dirección de proyectos o certificación PMP. La empresa apelante, en un primer lugar, indica que no cumple con lo solicitado en las bases integradas porque no es un diplomado en PMP. Al respecto, nosotros debemos hacer énfasis que mediante consulta número 31 hicieron consultas si se aceptará personal con estudios relacionados a PMP que cuenten al menos con 36 horas, y el comité las incorporó y dijo que sí, efectivamente se podían acreditar la formación académica con estudios de PMP. Es por ello que el comité, al revisar la propuesta del adjudicatario, indica que sí cumple este certificado. Cumple respecto a lo que se ha pedido como requisito, que son estudios de PMP, y cumple con las horas académicas. Respecto a la idoneidad del certificado, ¿no? Como ya lo ha dicho la empresa adjudicataria, el certificado, si bien es cierto, dice de una fecha a cierta fecha, y la emisión del certificado indica días anteriores. Bueno, ante ello, el comité ha indicado que ellos han hecho la revisión objetiva de este documento. Cumple con las horas académicas y cumple con el requisito solicitado, como son estudios de PMP. Y en cumplimiento del principio de presunción de veracidad, se ha validado este documento, y es por eso que la empresa fue calificada, ¿no? Respecto a la fecha, en realidad, como comité y como entidad, nosotros en realidad no tenemos información acerca de alguna normativa, o no hay un requisito especial de cómo los particulares, al emitir sus certificados, sea con días anteriores o posteriores. No hay una regla general sobre esto. Es por eso que el comité y como entidad se valida este certificado, ¿no? Respecto a ello. Sobre el tercer punto del certificado del especialista técnico, ¿qué se pide como formación académica para el personal técnico C? Dice, se pide un certificado en equipo appliance de backup y solución de backup cloud, ¿no? La empresa adjudicada presenta un certificado de la empresa fabricante de estos equipos, que es Axerve. Si bien el certificado está en inglés, la empresa ha cumplido diligentemente con presentar la traducción oficial. No hay una firma propiamente dicha, o sea, manuscrita, ¿no?, que se pueda verificar, pero sí se ve y sí se entiende de este certificado. Está la empresa, está el nombre del emisor de este documento y está el nombre del certificado, ¿no? Es por ello que el comité y nosotros como entidad insistimos en que este documento sí es válido para que el postor haya sido calificado. En general, señores magistrados, nosotros como entidad mantenemos la posición y la evaluación que ha hecho el comité respecto a los documentos que ha presentado el adjudicatario, por cuanto no hay hechos razonables para poder quitarle la buena pro. Asimismo, hacemos énfasis que esta licitación es de vital importancia para la entidad, puesto que el servidor que está a la fecha ya es obsoleto, y esta adquisición nos va a permitir renovar este equipo que ya debe ser dado de baja. Eso es todo, señores. Muchas gracias. Vamos a conceder ahora el uso de los derechos de réplica y dúplica de los participantes. Para tal efecto, el impugnante cuenta con 3 minutos adicionales. Muchas gracias. Bueno, habiendo escuchado lo que dice la entidad, dice que no se exigió presentar estos documentos oficiales, ¿no?, que acreditan el licenciamiento. Sin embargo, en su numeral 5.2.8 sí se dice claramente el verbo presentación.
Este cumplimiento será garantizado con la presentación de la documentación oficial. Entonces, ¿en qué quedamos en la entidad? ¿Si se presenta o no se presenta? Nosotros consideramos que sí. Ahora, el adjudicatario señala también que eso no se presenta para la ejecución del contrato, pero en ninguna parte del numeral 5.2.8 se señala que eso va a ser para la presentación o la ejecución del contrato. Segundo punto, el tema del personal clave. Se pide como experiencia del profesional clave diplomados, y el certificado que ha presentado el impugnante es un certificado que se contradice con la fecha de emisión. El adjudicatario dice, pero ese es un certificado, es una capacitación o un diplomado virtual. Su documento en ninguna parte señala que la capacitación o el curso es virtual. Simplemente dice que se haga un periodo lectivo durante cierto periodo y el cual contradice lo que dice la fecha de emisión. Finalmente, la entidad considera como experiencia del personal clave, que es muy importante, capacitaciones, diplomados, cuando debería ser una experiencia en el servicio de realización, ¿no? Una capacitación no es una experiencia profesional. Eso sería todo. Gracias. El tercer administrado también cuenta con 3 minutos adicionales. Gracias, doctora. Vuelvo a reiterar, señorita presidenta, a las partes presentes. La designación de solamente la palabra que se ha incluido a partir del 5.2.6 determina el momento en que se tiene que actuar. La palabra, al referirse al contratista, tiene como punto principal un contrato. A la fecha de la presentación de las propuestas, ¿ya se había tenido un contrato con CEPLAN? No, señores miembros de la sala. Por lo tanto, todos los componentes del software de la solución ofertada, deberán contar con licenciamiento a nombre de CEPLAN, de la solución ofertada. Tiempo pasado. Ofertada deberán contar con licenciamiento a nombre de CEPLAN. ¿En qué momento adquirimos el licenciamiento a nombre de CEPLAN? En el momento en que somos contratistas. No podemos adquirir el licenciamiento a nombre de CEPLAN antes porque sería oneroso y sería una barrera burocrática que no se debería permitir. Respecto al certificado de la señorita Juliana Parque, ya se ha señalado que es un certificado que cuenta con la validez presentada. En todo caso, existe la fiscalización posterior que se deberá remitir en su momento para que se verifique si es que no es suficiente la legalización notarial de este certificado que hemos presentado en estos momentos a la sala. Si es que no es suficiente, será una verificación posterior donde citarán al emisor y le dirán, ¿usted ha emitido este certificado? ¿Sí o no? Exactamente. Sobre la capacitación al personal, ya lo hemos señalado, para que un arquitecto o ingeniero tenga que tener la obligatoriedad de la habilitación, tiene que ser para cursos de ingeniería. En la réplica no se ha señalado algún argumento adicional a lo que hemos presentado que permita dilucidar a su tribunal en forma negativa respecto a nosotros. Sobre los certificados de software, y que quede claro, señorita presidenta, el impugnante pretende que se descalifique la propuesta de nuestra parte, incumpliendo lo mismo ellos. Han presentado el certificado supuestamente firmado por el señor Enrique Grey sin tener una firma manuscrita. Eso lo hemos señalado, está en nuestro recurso de apelación. Entonces yo no puedo pedir un otorgamiento de buena pro cuando yo no cumplo lo mismo que le digo que no cumple la otra parte. Entonces, señorita presidenta, solicito se sirva a declarar infundado en todos sus extremos el recurso de apelación presentado por la empresa impugnante. Gracias. Gracias. La entidad también cuenta con 3 minutos adicionales. ¿Van a agregar algo más? Señorita magistrada, también indicar, como ya lo hemos dicho en la exposición, que sí, en realidad no hay argumentos legales para poder quitar la buena pro. Nosotros solicitamos que se confirme la buena pro
y insistir que en realidad esta adquisición es muy importante para nosotros, para que se ejecute cuanto antes. Muchas gracias. Gracias también a ustedes. Señores vocales, buenos días. ¿Van a realizar alguna consulta en el presente caso? Buenos días, señora Presidenta. Buenos días con todos. Sí, por favor. Adelante, doctor. Gracias, doctora. Quisiera hacer un par de consultas a la representante de la entidad, a la doctora Pajuelo. Uno de los puntos materia de controversia es sobre la exigencia de este licenciamiento de software. Por lo que he indicado en esta audiencia, este documento se debería presentar durante la ejecución del contrato o quizás para el procedimiento del mismo. ¿Ustedes consideran que esa condición ha quedado clara dentro de las reglas de las bases integradas, toda vez que no se ha hecho mención expresa a la oportunidad en la cual el proveedor presentará este documento? ¿Ustedes consideran que esa regla está clara? ¿Han precisado esa condición? En general, señor Roy, en todo el numeral de condiciones generales, todas las condiciones generales se indican significa, cuando usted lee, se interpreta y denota que todo ello se presenta para la ejecución. Son documentos, son licencias y son requisitos que se presentan por el contratista, ¿no? El 5.28 está dentro de condiciones generales de la contratación. Nosotros creemos que sí es clara la información. No hemos tenido una consulta respecto a eso, en todo caso, para aclararlo. Y es por ello que el comité, en ese caso, no lo ha trasladado ni como requisito de admisión ni como requisito de calificación. Ok. Una segunda pregunta sobre... ¿ustedes han considerado dentro de estas condiciones un requisito de calificación, formación académica del personal clave? ¿Eso es correcto? Desde el expediente que llega para el comité para formular las bases, sí llegó como un requisito formación académica, se trasladó en las bases, no hubo consultas ni observaciones respecto a ello y por ese motivo los postores tuvieron que acreditar estos requisitos. Ok, y considerando que es una contratación de bienes, ¿verdad? Correcto. A llave en mano que va a requerir la instalación de determinado equipamiento, con lo cual se va a requerir determinado personal. A juicio de la entidad, el requisito de calificación, formación académica, ¿lo permiten las bases estándar? ¿Ustedes han revisado qué requisitos de calificación se pueden considerar en ese tipo de procedimientos, en caso de bienes que concluyan ese tipo de servicios adicionalmente? Las bases estándar, como usted dice, para bienes se exige experiencia, ¿no? Sin embargo, se ingresó este requisito, como le comento, y no ha sido observado ni consultado por ninguno de los participantes. ¿Ustedes han revisado las bases estándar? ¿Ustedes no han advertido que se exigía o no para ese tipo de procedimiento? Sí, como le indico, las bases estándar solicitan experiencia para lo que es instalación de bienes, ¿no? Pero también a la fecha, al momento que se llevó el procedimiento de selección, se ha revisado que el comité no ha tenido ninguna consulta ni observación sobre este punto. E incluso los postores han acreditado esta experiencia e incluso es motivo de la apelación en la que estamos llevando a cabo esta audiencia. Hay que tener en claro la diferencia entre los requisitos de calificación, experiencia de personal clave, formación y capacitaciones. Cada uno tiene un objetivo distinto y según las bases estándar, que son las que establecen las reglas para cada tipo de contratación, son las que se pueden aplicar. La entidad no puede incorporar requisitos que no hayan sido considerados. Pero bien, todo eso va a ser evaluado por esta sala. Eso es todo de mi parte, señor presidente. Gracias. Gracias. Buenos días, señora presidenta. Quisiera hacer una consulta al representante del postor adjudicatario. Adelante, doctora. Sí. Señor Castillo, en relación al cuestionamiento del certificado PMP, hemos escuchado atentamente sus argumentos, pero me parece que no ha quedado claro cuál es la situación de ese documento porque usted ha señalado varias posibilidades.
y siendo el representante del adjudicatario, debería tener claridad sobre cuál es la situación de este documento que su representado ha presentado como parte de su oferta. ¿Nos puede aclarar cuál es la situación exacta? ¿Se trata de un error material, de una situación como la que ha señalado una emisión anticipada del documento? Doctora, está claro lo que hemos señalado nosotros con el documento emitido por la empresa en la que refiere que el curso y la plataforma de acceso ha sido ejecutada antes del 14 de julio. O sea, del 14 de julio al 21 de julio el estudiante tuvo acceso a una plataforma y banco de preguntas. Es decir, en ese periodo ha realizado el curso, del 14 al 21 de julio. Ha cumplido las 36 horas. Ya lo ha señalado el señor Eric Masgo Dávila de F&M Consulting SAG. Ya lo ha señalado. Es decir, el curso de 36 horas lectivas lo ha realizado entre el 14 de julio y el 21 de julio del 2018. Y eso lo ha emitido mediante una certificación. Bien, entonces esa es la situación que debemos considerar para este documento, ¿de acuerdo? Y correcto, doctora. ¿Tienen alguna constancia de que la situación o que los hechos se han dado de esa manera? Claro que sí, existe la carta presentada al tribunal dirigida al presidente del Tribunal de Contratación del Estado respecto a esta licitación, donde hace una carta de validación el emisor del certificado, el señor Eric Masgo Dávila, cuya carta confirma legalizada, estamos ingresando o ya ha sido ingresado en estos momentos al expediente. Nosotros ingresamos en la apelación la carta firmada por él sin legalización. Sin embargo, al día de hoy nos han entregado la carta legalizada para que no quepe la menor duda de su cumplimiento. Bien. Todo ello será sujeto de evaluación por ese tribunal. Eso es todo, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias, señores vocales. Yo no tengo preguntas que realizar, por lo cual daríamos por concluida la sesión de audiencia pública. Gracias por la participación de todos y todas. Que tengan buen día. Buenos días. Gracias. Buenos días, gracias. Hasta luego.